Muy buenas noches, mi nombre es Walter Castellanos Castro, soy trabajador social en la Universidad Industrial de Santander, especialista en gerencia de proyectos y actualmente cursando la maestría en educación. Orgullosamente docente orientador, perteneciente al Magisterio Colombiano de la Secretaría de Educación de Santander. En la noche de hoy pues quiero poner en análisis esa siguiente frase que nos entrará pues en el contexto de la situación en Colombia en materia educativa. Según Pozo y Monereo 2001, citado por Núñez en 2009, señala que en la escuela se enseñan contenidos del siglo XIX con profesores del siglo XX a alumnos del siglo XXI. ¿Por qué traigo a acotación esta frase de Pozo y Monereo en este momento? El día de hoy salió una noticia en la cual pues personalmente me genera indignación. La situación de dos niños en el departamento de Boyacá, municipio de Tunja, donde sacaron un computador de los escombros de la basura, en fin, un cascarón de computador viejo, creo como de IBM, se alcanzaba pues como a notar, con un teclado hecho por ellos mismos, con cartón, en fin, pues todo pues el rudimento que pues se podría realizar pues extrayendo algo de la basura o de los escombros. Por los medios se desplegó esta noticia, destacando la creatividad, en fin, la lucha, las adversidades, ¿sí? Para mí simplemente romantizando la pobreza, ¿sí? Es exaltando de que para poder lograr algo en la vida hay que sufrir, hay que lastimarse, hay que lacerarse, hay que, ¿sí? Desde una tradición judeocristiana en la cual está Colombia, o sea, todo proceso, ¿sí? Y en la parte educativa debe tener un sufrimiento, todo en la vida, todo debe ser paso a paso, debe doler, debe costar. Lo veo así. Más en el tema colombiano, pues que tenemos una influencia, ¿sí? Desde el Partido Conservador, en el cual pues dominó parte, ¿sí? De lo que fue la historia en Colombia. La misma génesis de todo lo que es nuestro territorio, nuestra idiosincrasia, nuestra nación, nació desde los españoles, desde la esclavitud, desde todo ese dolor, de todo este mestizaje, los criollos, ¿sí? Una lucha entre conservadores y liberales que se dio a lo largo de los siglos, ¿sí? Prácticamente duró hasta el siglo XX, ¿sí? Y de esto pues nos quedaron varias cosas, ¿no? Pues Colombia desde el siglo XVII hasta el siglo XX, pues sí, se mantuvo entre ires y venires, entre azares, se influenció de allí, tomó de allá, ¿sí? Pero finalmente no quedó mucho o casi nada en materia educativa. Por ahí a eso de mediados del siglo XIX, los liberales quisieron pues darle un vuelco a esta parte, pero no fue posible. Finalmente los conservadores fueron los que tomaron el poder durante largo tiempo, ¿sí? No quedó mucho, pues, o quedando algo, ¿no? Lo que nos dejó los españoles, su legado, su miseria, su colonización, su corrupción. El paso, el cambio, la renovación estuvo mediado por un conflicto político, lo que les hablaba, entre liberales, que traían aires de renovación, europeos, modernos, sofisticados. Por su parte, los conservadores, pues, haciendo honor a su nombre, pues querían preservar, ¿sí? Y en esto, pues, nos despachamos los unos a los otros en un conflicto sin sentido, ¿sí? Donde la educación, al igual que otras cosas, fue perjudicada. Aunque es de notar que Colombia nunca ha sostenido ideas propias, una identidad
sus liceos, sus escuelas, ¿sí? Todo del modelo francés, inglés, alemán. Pero de ella, latinoamericana, nada, ¿sí? Y otro punto a resaltar es que la educación pues ha sido fundada en valores cristianos, católicos, en fin, conservadores, pero somos una cultura o un país que realmente se debate en la violencia, ¿sí? Realmente pues es desconcertante, retomando la noticia, pues cómo se pone en ese punto, cómo se hace una romantización de la pobreza, de la desigualdad, de todo lo que es en materia educativa en el país, donde esta pandemia del COVID-19 ha reflejado todo esto, ¿sí? Nos quitó el foco de la guerra, del narcotráfico, en fin, ¿sí? Y nos centramos en esto, ¿sí? Pero está saliendo al descubierto todo. En materia de salud, ni que hablar. En educativa, el gobierno tomó unas medidas frente al aislamiento, ¿sí? Donde los centros educativos fueron cerrados, por ahora suspendidas las clases, y trajo una modalidad que es la modalidad no presencial, ¿sí? Algunos le llaman modalidad virtual, pero eso que pasa en Tunja, ¿sí? Que pasa en Landazuri, pasa en Cimitarra, pasa en Vélez, pasa en Cauca, pasa en Bogotá, en diferentes, tanto en lo urbano como en lo rural. La brecha que hay en la desigualdad, la brecha marca una desigualdad, perdón, ¿sí? Es que hay unos que tienen acceso, ¿sí? Muy pocos. Hay otros que no tienen acceso a la comunicación, a la conectividad al internet, a las computadoras, a una tablet, en fin. Y eso es lo que refleja el escenario colombiano. Y profesores que no están capacitados, no estamos capacitados para afrontar, salir de lo no presencial a entrar a una modalidad no presencial. No podemos decir que se llame virtual. El sistema colombiano educativo no está preparado. La infraestructura colombiana no está preparada, no hay facilidades, ¿sí? Simplemente tomando a Sánchez Tortosa, él habla o plantea pues que simplemente los establecimientos educativos se han vuelto unos guetos donde se resguarda población en edad de estar estudiando y de no trabajar, donde se resguardan 6 horas, 8 horas, en fin, ¿sí? Bajo pues un tema más administrativo, que finalmente lo educativo, la instrucción, no tiene ninguna relevancia. Hoy en día, después de que pase esta pandemia, si las clases se postergan en la modalidad no presencial hasta finalizar el año, el balance va a ser catastrófico. Finalmente, ¿qué se puede retomar? La propuesta de lo que se debería enmarcar Colombia es un diálogo fuera de los patrones culturales e intelectuales eurocéntricos, ¿sí? Un saber propio desde un saber otro, ¿sí? Y una educación decolonial, ¿sí? Tal como la plantea Alvarado José en el año 2015. Pensar la educación en clave decolonial, ¿sí? Se requiere un proceso educativo donde se nace y se muere para dejar atrás todos esos patrones, todo eso que cargamos, los cuales no han dejado mayores resultados. Deja atrás lo colonial. Según Cornay 2000, la escuela tiene elementos que perpetúan la dominación, la inseguridad y el despotismo. Debe constituirse un modelo educativo basado en un sujeto protagónico que involucre a toda la sociedad, desde el más humilde, ¿sí? Con una particularidad, incorporar el pensamiento crítico y la realidad histórica para no volver al pasado ni trasegar otra vez los mismos pasos. Esta columna o esta opinión se titula Colombia entre el continuismo o la transformación. Repaso un trasegar. Muchas gracias.